El abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Hola, 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 buen día de Dios, nunca mejor dicho, de Dios, porque estamos en el Triduo Pascual compartiendo en la programación de hoy. Ya saben que los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 11 tenemos esta audición en la Radio Global. Nos abre las puertas, la radio, la mesa, los micrófonos, la línea telefónica, nuestro querido amigo y productor Yamil Aceituno también, quien por encargo de Radio Global pues, nos permite ingresar a sus hogares a través de la radio y a través de otros medios. 106.9 de frecuencia modulada, 1380 de amplitud modulada. Y por supuesto la transmisión en la página de Radio Global, radioglobalbolivia.com, y las aplicaciones que tenemos de Facebook, de Android y de iOS. Así que donde quiera que estén, agradecidos por su sintonía. Transmitimos también a través de nuestra página de El Abogado Responde en TikTok, ¿no? Que es la red social de moda, digamos, más práctica, ¿no? Que nos permite llegar a todas partes. Se ha convertido en una herramienta fabulosa realmente para llegar a informar a mucha gente. Con que informemos a alguien y le saquemos un poquito de la duda, la inquietud, nosotros nos damos por servidos, cumplidos, nuestro granito de arena en la sociedad. Nos hemos formado como profesionales, abogados, comunicador social también. Y entonces ambas cosas las hacemos en este horario de 10 a 11, nos lo permite la radio y llegamos a mucha gente. Empecemos el programa entonces agradecidos con la gente que se va sumando también a nuestra transmisión en vivo en el TikTok. Hoy día es sábado en el cual, bueno, el día de ayer ya se llevó adelante la representación de la muerte de Jesús, ¿no? De las estaciones en las cuales sufrió, en las cuales han quedado marcadas en la historia de la humanidad, y en la historia está comprobado que las mismas sí han existido, no es simplemente un símbolo, es algo real, es algo que existe, los lugares existen, y por ello en todas partes del mundo acá también se han dado esas representaciones en homenaje a nuestro Salvador. Es el sacrificio máximo, ¿no? Dar la vida una persona, por más que no lo quiera, porque en la representación lo dice, cuestiona a su Padre Dios y le dice, ¿por qué yo tengo que dar la vida? Y al final lo acepta y se sacrifica por la humanidad. Entonces es un sacrificio máximo, y eso es lo que recordamos en esta época. Después del carnaval, porque es algo desde mi punto de vista un tanto ilógico, ¿no? Porque la gente se desenfrena, peca, hace de todo y después se arrepiente. Bueno, yo creo que es mejor no hacer nada malo para no arrepentirse después, pero bueno, la humanidad peca, hace cosas muy malas y después se arrepiente. Ojalá que el arrepentimiento quede permanentemente en nuestros corazones y obremos bien, eso es lo importante. Si obramos bien, sabemos que nos va a ir bien en la vida y más allá de la vida también, después de la muerte. Nos encontraremos con el que nos da todo, el que nos bendice, en el que confiamos encontrar después de la muerte. Y ese es Dios, Jesús, todo el espíritu celestial que nosotros en el cual creemos, los católicos especialmente, ¿no? Bueno, no daremos mucha introducción, sabemos que esta etapa en recogimiento, esperando la resurrección mañana de Jesús, será en casa, ¿no? En el hogar, pensando en las cosas que debemos hacer y en cómo estamos bendecidos también. Nosotros nos encontramos felices y bendecidos con salud y por eso estamos acá, y es lo más importante. Empecemos el programa. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar ya lo habíamos hecho, lo habíamos invitado a usted a través de nuestras redes sociales para poder hablar de un tema que me parece muy importante, porque ustedes ya saben que regularmente sacamos diferentes temas, en la radio sacamos diferentes temas referidos a problemáticas que atendemos en la consulta jurídica semanal, ¿no? Y por ello es que hoy día vamos a hablar de vivienda. ¿Y qué tiene que ver vivienda? Antes hacíamos programas cerrados
decir, hablábamos solamente de alquileres, por ejemplo, o solamente hablábamos de antícresis, o solamente hablábamos de desalojos, y no. A partir de esta gestión hemos cambiado la hermenéutica, cada año hacemos cosas diferentes. Por ello hoy día vamos a hablar de un tema general referido a la vivienda. Y la vivienda tiene que ver con todo lo que antes hacíamos por separado, ¿no? Hablamos de alquiler, hablaremos de antícresis, hablaremos de los impagos de los alquileres, de las devoluciones, de los desalojos que hay arrendatarios que realmente no pagan sus alquileres, cómo los vamos a poder sacar, hablemos de usucapión, de los derechos, de las obligaciones, de la posesión, del cuidado de las viviendas, todo lo que tenga que ver con vivienda, hoy día lo vamos a hablar. Así que pueden llamarnos entonces en el programa para hablar de derecho civil, hoy día referido a la vivienda. Alquileres, es decir, arrendamientos, tal vez tengan dudas sobre qué obligaciones tiene un arrendatario, es decir, un inquilino, si realmente tiene que arreglar las cosas o no, en qué estado se tienen que devolver, o cómo me aseguro yo de que me devuelvan en el estado en el que estoy entregando mi casa. Todo lo que tenga que ver con viviendas hoy día, antícresis, devoluciones, desalojos, todo eso lo vemos hoy en el programa, ¿de acuerdo? Entonces, si usted tiene alguna duda sobre estos temas referidos a la vivienda, ya sea propia, sea de alquiler, sea que usted arriende o sea un anticresista, lo que usted desee, hoy día lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces puede empezar a llamarnos el 64 42 900 de la Radio Global, teléfono fijo, y el teléfono celular también el 711 61 888, el teléfono celular con la aplicación de WhatsApp también para que usted nos pueda llamar. No vamos a recibir mensajes hoy porque obviamente no amerita, ¿no? Los mensajes, alguno tal vez que podamos ver, pero mejor si nos comunica a través del teléfono. Al TikTok también, por supuesto, estamos habilitando también las consultas por el TikTok. Tienen un poco más de privilegio las personas que están conectadas al TikTok porque obviamente ellas no pueden llamar. Entonces, preguntas sobre estos temas de vivienda, alquiler, antícresis, desalojos, etcétera, también al TikTok. Ya tenemos una a Karencita, vamos a saludar a la gente del TikTok también. María Elena, Cristina, Carmencita dice, por favor, ¿qué hacer si el inquilino ocupa el garaje sin autorización, no hace caso hablando, si es un... No sé si es anticresista o inquilino, porque dice inquilino anticresista. Tal vez sea un anticresista, pero bueno, sea cual sea el caso, nos dice Karen en la primera consulta en el TikTok. ¿Qué hago? Dice, sin autorización, utiliza el garaje. Dice, no hace caso, le hablo y no hace caso en lo absoluto. Esto tiene que ver con el contrato. Los contratos son la clave de toda relación contractual, como dice su nombre, redundantemente. Bueno, el contrato, lo que pasa es que acá estamos recibiendo también algunos mensajitos. Le decía, el contrato es el acuerdo entre las partes, entre voluntades y consentimientos respecto a el objeto del acuerdo al que se está llegando. Y ahí tiene que estar muy claro. Si dice allí que le estoy dando en alquiler o en antícresis tales y cuales ambientes, tienen que respetarse, ¿no? ¿De qué consta? Es importante hacer buenos contratos. He visto algunos contratos que son bastante pobres, digamos, si vale el término, y que no establecen muchas cosas que son muy importantes al momento de resolver algún contrato o de cumplir algún contrato o de rescindir algún contrato. No tienen cláusulas claves. Por ejemplo, dice, bueno, se le da la planta superior y ya está de pronto. No, tiene que especificarse en los contratos. ¿Qué cosas estoy dando, el alquiler o en antícresis? Existen alquileres generalmente sin un contrato escrito, verbalmente. Eso es más difícil de hacer cumplir. Pero debería de haber contratos de alquiler por escrito, donde sí deberían establecerse claramente las dependencias, los lugares que van a ingresar dentro del uso, goce y disfrute del inquilino, ¿no? o del anticresista. Entonces establecerá claramente que se le va a dar u otorgar en calidad de contrato alquiler, en contrato antícresis, de antícresis, un departamento que consta de un dormitorio con una cocina independiente o una cocina comedor, no sé, hasta fotografías. Yo la verdad es que no hago muchos contratos, no me gusta porque soy muy quisquilloso, me tardo mucho, ¿no? Hay gente que va y dice,
al abogado le dice, hágame un contrato, y delante de los clientes el abogado tiene que redactar y están todos apurados y ahí es donde se va un numerito, una letra, algo y complicado. Yo prefiero hacerlo para más tarde o para el día siguiente. Entonces le pongo todo el empeño porque el contrato tiene que estar bien hecho. Es el elemento principal, es la documental principal para cualquier problema posterior de demanda o de defensa. Entonces tiene que estar bien hecho. Entonces traten de darle un poquito de espacio a sus abogados de confianza para que hagan un buen contrato. Yo, como les decía, en cláusula aparte, incluso establezco que se van a adjuntar fotografías del inmueble en el estado en el que se encuentra, de cada uno de los ambientes y hasta detalles, ¿no? Por ahí tengo, no sé, he hecho poner un mesón de mármol y que hay que cuidarlo y les recomiendo mucho al inquilino, le digo, mira, esto traer o tiene una importancia muy, muy grande para mí, es muy sentimentalmente, me importa, mi papá o mi mamá me han dejado, una cosa así, cuídala por favor. Entonces fotografías, porque después conocemos cada inquilino que desgraciadamente devuelve las cosas pues terriblemente mal, ¿no? Destruidas en muchos casos. Entonces, tengan cuidado. A la pregunta que nos hace Karen, y bueno, si no está establecido en el contrato el uso del garaje, entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que llamarlo a una conciliación de entrada, antes. Existen 3 tipos de procesos civiles. Bueno, desalojo no amerita. Bueno, no entraremos todavía en eso porque la pregunta es otra cosa, pero quería ya entrar en eso. Me apasiona a veces cuando estoy explicando, ¿no? Pero bueno, lo que tendría que hacer es conciliar, hablando, si no una carta intimatoria notariada mejor, decirle, señor, usted no puede usar el garaje, puesto que no está en el contrato, se establece claramente que usted no puede utilizar el garaje. De lo contrario, una conciliación. Y de lo contrario, ojalá tenga un contrato, puede plantearse una resolución o una rescisión del contrato. Por eso es importante, le decía, que en el contrato se establezcan los alcances del uso que se le va a dar a los ambientes y de los ambientes propios que se van a utilizar, ¿no? Yo puedo poner ahí que puede ser una causal de resolución o de rescisión del contrato o de resolución, pues son 2 cosas diferentes, ya las vamos a ver, de que haya, por ejemplo, una fiesta o que hayan bebidas alcohólicas o que incluso puede haber hasta sustancias controladas, en fin, un montón de cosas. Pero espero que hagan contratos. Pero no me apasionaré con una sola pregunta. Vamos con más. El 711-61-888 estaba sonando ahorita, pero a ver, volvemos a habilitarlo, el 6442-900. Vamos a ver más consultas en el TikTok. Dice, ¿cómo desalojar a una persona que no es inquilino? Es familiar lejano y se le permitió vivir gratis, dice. Estamos hoy día hablando de vivienda, ¿ya? Estamos englobando todo lo relacionado a la vivienda para que pueda consultar anticréticos, alquileres, posesiones, como es el caso de Aya, creo que dice, ese es el nombre de la persona que nos está consultando en el TikTok. Temas de devolución de anticréticos, lo que usted quiera sobre la vivienda. Nos dice Aya, ¿cómo desalojamos a una persona que es inquilino, es familiar lejano, se le permitió vivir gratis? La posesión da derechos, hay posesión y detentación, que da derechos. ¿Qué quiere decir? Por más que uno no sea dueño, por más que uno incluso no sea arrendatario o anticrecista, es decir, que no esté alquilando o no haya dado un dinero para el anticresis, está viviendo, está usando, gozando y disfrutando la vivienda. Y tiene derechos. ¿Qué derechos? De posesión. Porque cuando a uno lo despojan, cuando a uno lo desapoderan, cuando a uno le sacan a la fuerza de la posesión que está llevando adelante, puede plantear recursos para volver a obtener la posesión. Por ejemplo, un interdicto de recobrar la posesión. Es decir, si a mí me sacan de un momento a otro, estoy viviendo, y como dice el señor, soy pariente lejano, estoy felizmente viviendo ahí, y de pronto alguien viene, tengo problemas con el dueño, o la familia del dueño, o de la dueña, y viene y me dice, ¿qué te vas? Y me saca empujones y me tira mis cosas a la calle. Eso es totalmente ilegal. Es ilegal porque estamos en un estado de derecho, no podemos actuar de hecho. Esas son acciones de hecho y esas acciones de hecho pueden incluso ser sancionadas en la vía penal y en la vía civil pueden ser objeto de reivindicación de derechos. Y una de esas reivindicaciones es, por ejemplo, el interdicto de recobrar la posesión. Es decir, a mí me han sacado injustamente de un momento a otro y están poniendo incluso en riesgo mi vida, están poniendo en riesgo mi integridad, porque obviamente a nadie se le puede sacar a la calle y dejarlo en la calle. Eso incluso
afecta derechos fundamentales. Eso puede ir hasta una acción de libertad, porque se va a precautelar la vida de las personas, ¿no? Entonces, aguárdeme un ratito, por favor, enseguida le voy a atender. Le agradezco, está en el WhatsApp esperando mientras terminamos de responder. Entonces, ¿qué hay que hacer? No podemos sacar de hecho a esa persona. Habría que hacerle un proceso de desalojo a esa persona. Existen varios tipos, bueno, dos tipos de procesos de desalojo. Uno que es el proceso extraordinario para viviendas y otro que es el proceso monitorio para estos contratos o arrendamientos de vivienda de libre contratación, o digo, no son de vivienda, para esos arrendamientos de libre contratación, es decir, para negocios, para consultorios, etcétera, son cosas diferentes. Enseguida entraremos en ello. Pero mi estimada, al TikTok respondiéndole, lo que tiene que hacer es un proceso de desalojo para que esta persona, primero se le va a intimar para que desaloje y después de ello, pues habrá que llevarle adelante un proceso y si no quiere irse judicialmente, habrá que llevar adelante un lanzamiento. Pero eso es, hay que ir a un proceso, primero voluntario en la vía, puede ser de una carta notariada, haciéndole conocer que se vaya, que no es un propiedad, que está en posesión, pero es una propiedad que se le va a necesitar después. Y ante su negativa, habrá que llevar adelante un proceso civil para el desalojo. Vamos a la consulta al teléfono, gracias por esperarnos, 711-61-888 del abogado Salinas. Vamos a la consulta sobre vivienda, cualquier tema de vivienda, hoy día lo escuchamos. Adelante, buen día, ¿cuál es su consulta? Buenos días, Francisca. Doctor, mire, quiero hacer una consulta. Mi abuelo ha fallecido hace casi 9 años. Mi abuela ha fallecido hace 7 años. Mi papá tenía una herencia que no reclamó y sus hermanas viven en la casa de mis abuelos. Lamentablemente mi papá falleció hace 2 años. Y ahora se puede hacer usucapión de lo que ya están viviendo mis tías, porque ya va a ser 10 años de lo que mi abuelo ha fallecido. Esa era mi consulta, porque ya a lo que yo sé, creo que la herencia de mi papá les corresponde a los hijos. Y esa era mi gran pregunta, por favor, doctor. A ver, gracias. dígame una cosita. Sus abuelos murieron primero y después recién murió su papá, ¿correcto? Sí, ya. Doctor. Sí, doctor. Bueno, eso es importante de saber. Le agradezco. Antes que se vaya, ¿cuánto tiempo están viviendo las tías ahí? Y sí han vivido toda la vida, o sea que no se han hecho nada. Mis papás cuando estaba vivo, ¿cómo se llama? Se declaró heredero. Ya. Pero no pudieron decir nada, no dijeron nada. Eso era mi gran pregunta. ¿Hizo los trámites de la herencia? ¿Inscribió su nombre en la casa, etcétera? A lo que yo sé, creo que sí, doctor. No tengo bien entendido eso, pero bueno. Sí. Te agradezco. Que le vaya bien. Buen día. Te agradezco. Hasta luego. Buen día. A ver, acá es importante las preguntas que le hice. ¿Por qué razón? Primero, la señora nos dice, tengo entendido de que la herencia de mis abuelos nos corresponde a nosotros. Y eso no es así siempre. El derecho de heredar por representación o por estirpe le corresponde a los nietos cuando el hijo del fallecido ha premuerto. ¿Qué significa? Parece un trabalenguas. Es decir, cuando existe abuelo, existe hijos y existe nietos. Al medio están los hijos. Si el hijo o los hijos fallecen, significa que han premuerto, se llama en derecho civil. Es decir, han muerto antes que su papá. Es decir, han quedado vivos el abuelo y los nietos. En ese caso, los nietos sí les corresponde, en representación del fallecido, porque todavía el abuelo está vivo, aceptar la herencia de los abuelos, del abuelo o de los abuelos. En este caso no es el caso, no acomoda a esta situación. ¿Por qué? Porque el papá, nos dice, falleció hace poco y mucho antes, bueno, no mucho, 8 o 7 años, fallecieron los padres de él, es decir, los abuelos de la persona que nos acaba de llamar. Y en ese caso, el que tenía el derecho sucesorio no son los nietos, sino era el padre. Y es más, hizo la aceptación de la herencia, nos dice, hizo la aceptación de la herencia. Por lo tanto, en esta situación, pues los hijos no tienen derecho sucesorio sobre los bienes de los abuelos. Pero el padre nos dice también sí ha hecho la aceptación de la herencia. Entonces, lo que tal vez no ha hecho ha sido registrar a nombre del progenitor. Es decir, han fallecido el padre o la madre y el papá ha hecho la aceptación de la herencia, pero ahí quedó.
no hizo la individualización y el registro correspondiente en derechos reales como heredero. Esto obviamente ha quedado así, pero ahora las nietas o nietos les ha quedado también el derecho de poder continuar lo que ha dejado el padre pendiente. Es decir, cuando uno hereda los bienes, acciones, derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Al haber aceptado la herencia total del patrimonio de sus padres, el papá de la señora que nos acaba de llamar, entonces los hijos también heredan ese derecho de continuar. Por lo tanto, tendrían que intentar realizar el trámite correspondiente de inscripción, ya no a nombre del fallecido, obviamente, porque eso ya no es posible, pero a nombre de ellos. ¿Por qué? Porque al momento de la aceptación de la herencia, ese señor había aceptado la herencia total. Y la herencia total era los bienes, acciones, derechos y obligaciones de sus padres. Entonces, habría que hacer ese trámite e intentarlo. La usucapión implica un uso, goce, disfrute, disposición, construcción, destrucción pública, sin perturbaciones, sin errores ni vicios, de un inmueble que no es de uno, que tiene además la intención de apropiársele. Es decir, eso es. En el momento, no han pasado 10 años del fallecimiento de los dueños de esa casa, por lo tanto, los hijos o las hijas, las tías que están viviendo ahí, si bien están desde muy pequeñas viviendo ahí, el tema es que tendría que verse como una sucesión recién, a partir nos dice 8 o 7 años han pasado recién del fallecimiento. Entonces, hay hermanas que están poseyendo esa herencia y hay derecho de sucesión para ellas, pero también hay derecho de sucesión aceptado por el progenitor de la señora que nos acaba de llamar. Entonces, lo que tienen que hacer es continuar ese trámite, tratar de llevar adelante una inscripción de su derecho, del derecho que tenía el padre fallecido y pues interrumpir además esa usucapión, porque dentro de los 10 años en los que uno quiere realizar una usucapión, puede haber una interrupción del plazo, son 10 años o más. Entonces, hay posibilidades de que las señoras, por más usucapión que quieran hacer, no logren su cometido, pero hay que llevar adelante un trámite de aceptación de esa herencia y el logro de los derechos de su progenitor fallecido hace un par de años, a su vez de sus padres que fallecieron hace 8 y 7 años atrás. Bueno, vamos a la llamada telefónica. Hoy día estamos hablando sobre viviendas. En este caso nos tocó responder sobre una vivienda y herencia. Puede ser alquiler, antícresis, desalojo, lo que usted quiera, sobre el tema de viviendas. Adelante, buen día. Le escucho. Buenos días, doctor. Quería hacer una consulta sobre el tema de herencia. El tema es él tiene es mayor de tercera edad. Ahora, aparte de la herencia, ¿de qué otra forma él puede dejar a mi nombre el terreno que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, a ver, no es de herencia precisamente nuestro programa de hoy, es de viviendas, pero vamos a acomodarlo en todo caso. Usted me dice que su papá quiere dejarle a usted una vivienda, un terreno, me dice, ¿no es cierto? Ya. Sí, ¿Tiene otros hermanos usted? Sí, tengo otros hermanos, pero ellos están en el extranjero, son dos más, pero él dice que, como yo vivo con él y presencial me he criado con él, él dice que quiere darme a mí antes de que a él le pase cualquier cosa. O sea, yo soy el responsable de él ahora mismo. Ya, muy bien. Le agradezco. Que le vaya bien, buen día. Muy bien. Hasta luego. Hoy día, por si acaso, no estamos hablando de herencias, ¿no? Hay programas específicos para hablar de sucesiones, pero bueno, vamos a acomodar, vamos a chanflear, vamos a darle la dirección correspondiente para que hablemos del tema de vivienda. Nos dice, yo estoy viviendo con mi padre, tiene otros hijos, por supuesto, pero están acá, se han olvidado, se han ido, o tal vez sean buenos y se acuerden y le llamen y le manden, por lo menos para su sustento el papá, pero por lo que hemos escuchado y lo que hemos entendido, es alguien que se hace responsable de su padre y los demás se han ido. Y dice, me quiere dejar a mí todo, ¿cómo hago? Además de la herencia, me dice, no, a ver, un ratito, diferenciemos. La herencia es un derecho que tienen por igual todos los herederos forzosos. No podemos discriminar esa herencia, no podemos decir a ti te voy a dar más y a ti te voy a dar menos. Los herederos forzosos tienen el mismo derecho de reclamar por igual. Entonces, por herencia, si usted quiere recibir algún terreno, una casa o algo de su progenitor, no va a ser posible que usted sea el único favorecido. Eso es imposible. Existe algo que se llama legítima. La legítima es ese derecho expectaticio en vida del progenitor que va a dejar las cosas, es decir, algún rato me va a tocar, expectaticio.
por eso se llama así. Pero real cuando fallece. Es un derecho real, un derecho efectivo que puede reclamar por igual entre todos los otros coherederos. En el presente, mientras el señor está vivo, no existe esa posibilidad de darle a uno solamente en vida como herencia o anticipo de esa legítima, se llama anticipo de legítima. Pero ¿qué existe la posibilidad? Existe la prohibición de venta entre esposos, es decir, un esposo no le puede vender a su esposa porque eso se llama bien ganancial. Pero no existe prohibición para vender a los hijos. Entonces ocurre acá algo que es, desde mi punto de vista, irregular e ilegal, pero existe, no vamos a tapar el sol con un dedo, existe algo que se llama venta ficticia, que es ilegal, por supuesto, no es legal. Mucha gente cree que eso es algo natural, normal y regular, y no es así. La venta implica contraprestación de derechos y obligaciones. Implica que yo te voy a entregar una casa a cambio de un monto de dinero. Y si no hay monto de dinero, estamos desnaturalizando la venta. Y las ventas ficticias, fictas le dicen también, pues son irregulares y son obviamente una vulneración a un contrato de transferencia. Entonces, pero se da. ¿Y por qué estoy hablando del tema? Porque esa es la forma en la que muchos padres evaden el tema de la legítima, afectan la legítima de los hijos por igual, dándole a uno más que al otro, pero no dándole, porque dar, otorgar, donar, eso sí es sin ningún costo, eso es afectar la legítima. Pero les venden, y al vender no están afectando la legítima. ¿Por qué? Porque el patrimonio del progenitor, que va a dejar las cosas, no está siendo afectado, puesto que se está convirtiendo en dinero, está transformándose ese patrimonio en moneda. Por lo tanto, no es que se está mermando el patrimonio del progenitor que va a dar a los herederos, sino que está transformando, porque al final el patrimonio es del progenitor o la progenitora, no es de los hijos, y no tiene por qué pedirles permiso para vender. Entonces puede venderle a un hijo o a otra persona, transformar el patrimonio en dinero, y listo, ese dinero a su vez no es que lo tenga que resguardar para darles por igual, porque al final es patrimonio del que está vendiendo y es esfuerzo del que está vendiendo. Puede disponerlo, puede gastarlo. Y ahí está el problema, en el hecho de que las ventas ficticias afectan la legítima, pero no en los papeles, en los derechos, porque se supone que en el documento de transferencia dice, le estoy vendiendo a mi hijo y me está dando plata al respecto, me está dando 30, 50, 100 mil dólares, estoy transformando mi patrimonio y no le estoy regalando, sino me está dando dinero a cambio. No estoy afectando la legítima porque estoy transformando mi patrimonio en plata. Entonces la única manera es vender a los hijos para darles algo. Y yo no les estoy diciendo que lo hagan, ojo, no estoy recomendando que hagan ventas ficticias, pero eso es lo que se hace para afectar. Ahora, si están bien hechas esas ventas, más adelante tal vez un hijo podrá decir, no, pero a ver, no puede ser, eso era falso, no le ha dado dinero, nos ha afectado la legítima, voy a plantear una nulidad de la venta por afectación a la legítima, nos ha afectado a nosotros. Si no puede probar eso, pues va a ser difícil. Hay jurisprudencia al respecto. Si la venta está bien hecha, si la venta es correcta, entonces no se puede anular la venta a los hijos, es imposible. ¿Por qué? Porque fue una transferencia. Bueno, si hubo una simulación para afectar otros derechos es otra cosa. Habrá que probarse en un proceso posterior, civil obviamente, a ver si es que se han simulado para afectar derechos de otros. Pero eso es otra cosa. Entonces, la respuesta es esa, o sea, puede venderle. Si quiere usted darle un terreno, una casa o algo, su papá podrá venderle a usted. De esa forma, sus otros hermanos no van a tener herencia, puesto que el padre va a monetizar su patrimonio y su papá, si deja dinero, pues ahí se repartirán entre todos. Si no deja dinero, pues no hay herencia y punto. Sigamos, y vamos a dar la dirección de la oficina. Siempre nos olvidamos, miren, nos hemos comido medio programa y no damos la dirección de la oficina jurídica. Gracias a ustedes por visitarnos en las semanas, hablarnos al celular para hacer citas. Por lo general hacemos agenda. Por favor, les ruego, les recomiendo, les reitero varias veces. Viene la gente a la oficina y a veces no estamos en audiencia, no nos encuentran o estamos ocupados. Es pues muy molesto decirles no podemos atenderles. Entonces haremos agenda. El teléfono celular, el 711-61-888, es para hacer agenda con el abogado Salinas. El abogado responde. En la oficina jurídica queda en calle Gregorio Mendizábal, número 9,
frente al Tribunal Departamental de Justicia, a unos pasitos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, la zona de la exestación Aniceto Arce, a unos pasitos nada más de la Capilla Redonda, ¿no? Donde se desarrolla la cita cada año, unos pasitos, Gregorio Mendizábal 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia. El celular, no lo olvide, anótelo, 711-61-888 para llamar y hacer agenda, o escribirnos al WhatsApp y hacer agenda, y lo esperamos a una hora específica y no nos tiene que esperar, volver, etcétera. Bueno, gracias, querido Yamil Aceituno, en controles para la gente que está viendo la transmisión en el Facebook, le puso el cartón en la pantalla. Sigamos, vamos al TikTok, ¿no? Estamos con algunas preguntas, dice, se hizo la cancelación, dice Fernando, no, Iván, no sé, están respondiéndose entre ellos también, pues vale, muy bien. Se necesita, somos 4 hermanos, una se hizo hacer la simulación, no sé, habla me imagino que de la venta de la que estamos hablando. Según la libre, ¿se puede dar a un hijo más que al otro según la libre disponibilidad? A ver, de la vivienda hablemos, es que están preguntando cosas de sucesión, que es bastante requerido, ¿no? Pero, a ver, vamos a esperar una llamadita al celular y si no, pues vamos a igual que hace ratito, a modificar un poco, a tratar de responder otras cosas que no tienen que ver con vivienda. Están entrando llamadas 711-61-888 o el teléfono fijo de la radio global, el 64-42-900, 64-42-900. Respecto a esto, para no dejar este tema así en el aire, el tema de la libre disponibilidad, ¿se puede dar más a unos que a otros? Nos dice, cuando se trata del anticipo de la legítima, ¿se puede dejar más o incluso en testamento, se podrá dejar más a un hijo que a otro? A ver, el patrimonio, es decir, la legítima, hablemos de la legítima. La legítima es de 4/5 partes del patrimonio. Bueno, enseguida. Vamos a responder las llamadas. Después seguimos complementando el tema de la legítima. Hola, buen día. Buen día, disculpe, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se le da? Hola, se perdió. A ver, permíteme un ratito. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo se le da a quién? Eso quiero saber. No le escuché muy bien, a ver. A un anticresista, Ya, para que se vaya. De plazo, me pide a mí, por ejemplo, que le dé 3 meses para que se busque gratis. Perfecto. Esa es la pregunta. Muy bien. Sí, ¿cuánto tiempo podría darle de plazo? Excelente. Gracias por la pregunta porque es muy recurrente. Le agradezco. Que le vaya bien. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, a ver, lo siguiente. Eso es muy importante. Genial la pregunta para el tema que estamos tocando. Enseguida vemos lo de la legítima. Ya vamos a hacer un punto aparte. Es que ese es un tema de sucesiones y hoy día estamos hablando de vivienda. Cuando se hace un contrato de antícresis, primero, no es necesario hacer un contrato, porque no sé de dónde han sacado la costumbre de hacer un año voluntario, un año forzoso y un año voluntario, ¿no? Vemos muchos contratos así como si fuera una regla de oro, y no es así. A ver, sáquense de la cabeza esto. No es necesario hacer en contratos de antícresis un año forzoso y un año voluntario. No es necesario. Uno puede contratar forzosamente por 2 años o hasta 5 años, que es el límite, lo que establece la ley para establecer un contrato de antícresis. Hasta 5 años forzosos y listo, se tienen que cumplir los 5 años, si quiero. Si no, pues como dicen, no, a ver, un añito estaré y si veo que me va bien, entonces... Pero ese año voluntario tiene que, además lo que no les dicen, creo muchos colegas abogados, antes de que se cumpla el año forzoso, tiene que hacerse conocer meses antes si se va a cumplir también el año voluntario, porque el voluntario es voluntario, no puede, después de haberse cumplido el año forzoso, decir, un año me voy a quedar en antícresis y el siguiente es voluntario, o sea, si quiero me quedo, si no, no, pero no puedo pasarme e ingresar ya al año voluntario y a los 4 o 5 meses decir, ¿saben qué? Me voy, porque este año era voluntario. Entonces ya me voy. No, pues ya está dentro del año voluntario y por lo tanto también se ha convertido en forzoso. Debiera haber, antes de empezar el año voluntario, decir, señor dueño de casa, no me gusta, no me siento a gusto acá, me voy a ir. Entonces, 2, 3 meses antes, irse. ¿De qué dependen los meses? Enseguida le vamos a responder a la señora. Pero eso es, entonces no es necesario hacer contrato forzoso voluntario. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que esperar al anticresista para irse? ¿O cuándo tendría que irse?
nuevamente vamos al plazo previo del cumplimiento del contrato. Si yo he hecho un contrato de antícrisis por 2 años y estoy viendo de que ya está llegando el cumplimiento, el vencimiento de la fecha de la finalización del contrato, yo con anticipación, y aquí está el tema, había la ley del inquilinato del 49, antigua, que todavía, digamos, si bien ha quedado un tanto obsoleta, todavía tiene algunos parámetros a tomar en cuenta. Esto puede ser claramente equiparable a un proceso monitorio de desalojo en régimen de libre contratación. ¿Qué quiere decir? Que se le da 1 mes, 2 meses y hasta 3 meses, dependiendo de qué. Dependiendo del tamaño, dependiendo de la magnitud del uso de la vivienda. Si es un cuarto, por ejemplo, de un estudiante, si es algo que tiene una cama, un ropero, una mesa, pues basta para que busque otra vivienda, otro lugar, 1 mes pero ojo, enseguida vamos a ver si es gratis o no es gratis. 1 mes para que se vaya. Para el tema de un departamento, un par de meses, y si es una casa completa, 3 meses. Lo mismo pasa con un negocio grande, clínicas, un negocio muy grande, 3 meses, alguna vivienda, algún negocio pequeño, nomás de tienda de 2 meses, una pequeña tienda 1 mes, eso es en el régimen de libre contratación. Pero bueno, en todo caso, ordenándonos un poquito, si yo estoy viendo de que en junio se cumple el anticresis, yo dueño de casa que ya no quiero tener al anticresista, le voy a pasar mejor por escrito, pásele por escrito, una nota diciéndole, señor anticresista, el contrato se vence en junio, yo voy a tener listo su dinero 2 meses antes. Entonces, si usted encuentra algo más, pues ahí está, le damos su... Y en junio que se vence, se va, ya tiene que estar desalojado, vacío todo. 2 meses antes. Hasta con carta notariada le puedo hacer conocer mi inquietud de que ya no quiero que se quede. Lo mismo pasa con el anticresista. Le dirá, señora dueña de casa, téngame listo mi dinero, por favor, porque en 2 meses más o en 3 meses más se cumple mi anticresis. Entonces yo voy a necesitar mi dinero urgentemente, que esté en libre disponibilidad, porque si usted quiere que le entregue ya vacío, pues antes incluso tendrá que devolverme dinero que yo voy a darle a otro lugar. En caso de no hacerse aquello y que se venza el plazo, es decir, que ya estemos después, se venció el 1 de junio y resulta que no me han devuelto ni mi anticresis y yo no he salido de la casa. Es decir, he sobrepasado el límite de mi contrato de anticresis. ¿Qué sucede en ese caso? Lo mismo, tendría que dársele, como ya estamos fuera de plazo, igual con anticipación, si es simplemente un cuarto de 1 mes, si es un departamento de 2 meses, y si es una casa completa de 3 meses con anticipación, decir, ¿sabe qué? Nos hemos pasado, nos ha vencido nuestro plazo. Entonces, yo necesito que se vaya y su dinero está listo. Por favor, le voy a dar un plazo, o usted dígame cuándo se va a ir, ¿no? Entonces, ese es el parámetro. Pero ojo, aquí me voy a lo siguiente. No sé de dónde también han sacado la idea totalmente equivocada, de que los anticresistas o los inquilinos pueden vivir gratis. Eso no es correcto. Nadie puede vivir gratis. Y dicen, no, bueno, ya se ha pasado mi anticresis, entonces hasta que me vaya, 3 meses voy a vivir gratis. Devuélvame mi plata. Ya me devolvió mi plata, 3 meses gratis, o 2 meses gratis, 1 mes gratis. No hay tal cosa. Si la persona ya le han devuelto su dinero y sigue viviendo allí, eso debería concurrir en un alquiler. Porque nadie puede vivir. ¿Por qué va a vivir gratis alguien? ¿Dónde estaría la multa, la penalidad para el dueño de casa de permitir que alguien viva gratis? O sea, no hay tal. Eso sería como una sanción. Y no puede haber sanción cuando el dueño de casa ha cumplido y le ha devuelto su dinero. Entonces, hay que avisarse anticipadamente de que se cumplan los plazos de los contratos de anticresis. Y si se han cumplido, igual, hay que avisar de que, por favor, tengo su dinero o que me quiero ir. Entonces, con anticipación, y hay que dar un plazo razonable para que se salga de la casa o pueda devolverse también el dinero, porque le digo, a ver, señor, se ha cumplido mi plazo, me quiero ir, por favor, me voy a ir. 2 meses, por favor, devuélvame mi plata. O, señor, ya se cumplió su plazo, quiero que se vaya, le voy a dar 2 meses. Pero no va a vivir gratis, ¿no? A no ser que se pongan de acuerdo, pero no debería de haber una penalidad para el dueño de casa en el cual
el inquilino o el anticresista deban de vivir gratis. Eso no existe en ningún lado, ni en la ley del inquilinato, ni en el Código Civil, ni en el Código Procesal Civil, en ningún lado. No sé de dónde han sacado esa idea descabellada, donde dicen, me tienes que dar plazo de 3 meses gratis, y ya está, por más que tenga un cuartito, y no es así. Vamos a las llamadas, están ingresando llamadas, no las estaba contestando porque estaba en otra cosa. A ver, vamos a esta consulta. Aló, muy buenos días. Adelante, por favor. Bájale un poquito a la radio, bájale a la radio. Ahora sí, sí, estamos bien. Adelante, buen día. Doctor, buen día. Buenos Un días. favor, quiero hacerle una pregunta. Tengo una inquilina que hace un mes recién le había alquilado un cuarto. Y el problema es que ella se acobarda a pagar el agua y la luz. Entonces yo le dije que me lo desocupe mejor un mes. Y ahora me dice que yo le dé un mes de plazo para que ella se pueda buscar otro cuarto. Por favor, necesito me responder. Ya, bueno, gracias. Un abrazo, que le vaya bien. Hasta luego. Y ya lo habíamos respondido, ¿no? Habíamos respondido, o sea. Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver con los servicios básicos, ¿no? O sea, si uno va a ingresar, por eso es importante hacer contratos. Es importante hacer contratos, algunos piden hasta una garantía respecto a los servicios básicos. Hay gente que no paga servicios básicos, ¿no? Y no se les puede cortar tampoco, eso es importante de decir. Si no me pagan el alquiler o no me pagan los servicios básicos, yo no les puedo cortar. Eso implica una vulneración a derechos fundamentales. No se les puede cortar. Pueden plantear un amparo o una acción constitucional, no un amparo, sino una acción de libertad, donde ellos puedan demostrar que están restringidos su derecho a servicios básicos, el agua, el alcantarillado, la energía eléctrica. Son servicios, hasta el internet, son servicios básicos que no pueden ser cortados así fácilmente. Entonces, como dice la señora, bueno, pues no quieres pagar, bueno, por favor, desocupa. Si es un contrato verbal nada más, bueno, tendrán que ponerse de acuerdo a este tema. Y los plazos, como le decía, tendrán que darse pues posteriores al anuncio del desalojo, que tendría que ser voluntario o en la vía que corresponda, pero tienen que ser posteriores, no puede ser antes. Entonces, si usted se ha puesto de acuerdo y dice, ¿sabe qué? Me desalojas, te voy a dar un mes más. Usted verá si es que lo correcto es que siga pagando alquiler, pero usted ya verá, a veces por deshacernos de malos inquilinos, ya no me pagues aunque sea, pero vete de aquí, ya no quiero verte acá, por favor vete, ya no me pagues, y pierden plata y todo. Pero es importante deshacerse de inquilinos que sean maliciosos, ¿no? Hay gente que no paga el alquiler, no paga los servicios, esto es complicado, entonces hay que ver eso. Ya le respondimos a la señora al principio, le decía que el parámetro es para habitaciones 1 mes, para departamentos 2 meses, para casas completas 3 meses, lo mismo para negocios. Vamos a la línea telefónica 64-42-900. Aló, muy buenos días, adelante por favor, le escucho. Una consulta. ¿Qué mecanismos se requiere para poder hacer de que el inquilino pueda cancelar? Porque lastimosamente... Bájele un poquito a la radio, no le estoy escuchando muy bien. Bájele a la radio, por favor, un poquito, y vuélvame a preguntar, porque no había un ruido extraño ahí, de la radio estaba muy fuerte. Ahora sí, adelante, le escucho. ¿Qué mecanismos hay que utilizar para poder exigir de que el inquilino pueda cancelar? Lastimosamente, tenemos un inquilino que apenas 2 meses canceló y en realidad ahora debe ya casi de 7 meses. Entonces él arguye de que ya muy pronto que va a depositar, entonces sin fin de cuentos. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que justamente esta persona pueda llegar a cancelar? Porque está en carácter de inquilino. Ya, muy bien, ahora sí. Le agradezco. Un saludo, un abrazo. Bendiciones de Semana Santa para usted. ¿Aló? Sí, no, gracias, ya está, ya nos escuchó. No, gracias, le decía, le escuché por la radio. Lo que pasa es que cuando me llama usted al teléfono fijo, el auricular del teléfono se corta porque evitamos un ruido de retroalimentación. Pero le escuché muy bien su consulta por la radio, no se preocupe, le respondo también por la radio. Tranquilo, sí le hemos escuchado. Nos dice el señor, hay un inquilino que paga un par de meses y después 7 meses me debe. ¿Qué hago para cobrarle a este señor? Me dice el amigo que nos acaba de llamar. Bueno, lo que tiene que hacer es bueno, depende, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere cobrar o quiere desalojar? Porque existe la posibilidad de que al incumplimiento de 3 meses de alquileres, uno pueda plantear un proceso extraordinario de desalojo. Hay tres tipos de procesos civiles.
están los procesos ordinarios, los extraordinarios y los monitorios. En los monitorios ingresan los desalojos en régimen de libre contratación, que tienen que ver con inmuebles que no están destinados a vivienda, es decir, para negocios. Dentro de los extraordinarios, ¿por qué son extraordinarios? Porque son sumarísimos, se desarrollan en una sola audiencia. Entonces en esos están los desalojos, que deberían ser rápidos, pero no son rápidos. En realidad se tornan también un tanto complicados. Pero allí es donde uno plantea dos cosas, puede plantear usted. Si quiere cobrar el alquiler de estos impagos de 7 meses, plantee el cumplimiento del contrato, porque hay un contrato de alquiler donde se ha establecido el pago mensual de un monto, de un canon de alquiler. Y si no le están pagando, pues entonces usted puede plantear el cumplimiento del contrato, donde usted está cumpliendo su obligación, que es otorgar sin perturbaciones la vivienda para este inquilino, y él no está cumpliendo su obligación, que es pagar el alquiler. Entonces puede ser, si usted quiere seguirlo teniendo en casa y que pague su alquiler, un cumplimiento de contrato. Si usted quiere desalojarlo, basta que este señor haya incumplido 3 meses de alquileres. Y aquí sale, y a propósito de otro mito que está muy bien construido en el imaginario de la gente, no sé por qué, donde dice, facturas, ¿me quieren votar? Le voy a pedir facturas, le voy a fregar a este dueño de casa, ¿no? Y es así, muchos abogados igual le dicen, pero dile que te dé factura. No me ha dado factura, no me puede votar, lo voy a denunciar, lo voy a demandar, no me ha dado factura. Y no es así. La factura, o el tema de impuestos, no tiene que ver con el beneficio del inquilino, tiene que ver con una obligación de lucro para el Estado, pues una parte que se va al Estado. Y esto tampoco es tan taxativo. Si uno se dedica, si su modus vivendi es de alquilar casas, entonces obviamente está en la obligación de generar impuestos, porque de eso vive. Pero una señora que tenga un cuartito en la esquina, en un pequeño depósito donde dé a un estudiante, pues obviamente es entendible de que esa persona inclusive no tenga la obligación de generar un impuesto. Eso es entendible y no es que estoy llamando a evadir impuestos, ni mucho menos, pero está establecido también en la normativa. Si uno vive de alquileres, tiene que generar impuestos, porque sus ingresos son de ello. Pero si uno da un pequeño cuartito por ahí, nada más, bueno, es discutible, pero tampoco es tan taxativo el asunto. Pero bueno, más allá de eso, hay gente que dice, ¿no? Inquilinos dicen, no, me ha dado, me quiere desalojar, pues primero mis facturas, debe mis facturas. No, señores, las facturas no son para ustedes. Las facturas son para impuestos nacionales, es para el Estado, así que con factura, sin factura, igual se le puede hacer un proceso de desalojo a esa persona que no ha pagado su alquiler. Pero obviamente tendrá que demostrarse que no ha pagado el alquiler. Por lo menos recibos tendría que dar, pues señor. Si no, así nomás las palabras se las lleva el viento. Puedo decir, no me has pagado 7 meses. Yo puedo decir, le he pagado, estoy al día. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Con su palabra? ¿Con testigos? Es complicado. Las deudas no se pueden demostrar con testigos. Entonces, si no le ha pagado 7 meses, puede ir a un proceso extraordinario de desalojo. Y obviamente dirán, pero ¿dónde están el señor dirá, no me da facturas? Son amenazas que no le tienen que hacer temblar demasiado al dueño de casa, le diré, porque muchas veces dicen eso, ¿no? Uy, ¿ahora qué hago? No le estoy dando factura. Bueno, lo ideal sería que dé facturas, pero de cosas, de alquileres de 500, de 400 pesos, de 600 pesos, de una habitación, obviamente eso está totalmente, y el juez va a entender y va a llevar adelante también un proceso de desalojo. Entonces haga eso. En el proceso de desalojo, pues puede demostrar usted que no le han pagado los 7 meses, ¿no? No necesariamente con facturas. Ya eso es importante para que se tome en cuenta. Estamos en la recta final de los 10 minutos. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Nos hemos olvidado del TikTok. A ver, algunos están respondiendo entre ellos, me parece muy bien. A ver, estamos hablando hoy día de vivienda, ¿ya? De vivienda. A ver, estafa, eso es un tema penal. Documento privado para anticresis. Buena pregunta, Ale. ¿Sirve un documento privado para el anticrético? El dueño no quiere ponerlo en derechos reales. Enseguida le vamos a responder a usted. Vamos a la llamada fija del teléfono del Radio Global, 64-42-900. Espero que tenga una radiecito al lado a no muy alto volumen. Cuando yo le diga adelante, me consulta, por favor. No me va a escuchar por el auricular del teléfono. ¿Listo? Adelante, buen día.
Hola. No me entendió, no me entendió. Córtemela. Le digo, adelante con su consulta y usted me lanza la pregunta. No me va a escuchar por el auricular del teléfono, ¿ya? Sino me va a escuchar por la radio. Así que adelante, le escucho. Buen día. No me escuchó. Hola. Bueno. Sí, adelante, adelante, le Ya, escucho. buen día. Ahora Disculpe, quería hacer una pregunta. Tengo ya varios meses que no me cancela el alquiler que se comprometió, pero ya desocuparon la vivienda. Y se comprometió otra señora que me llamó y firmó un documento conmigo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Y me dice que me va a pagar, pero nunca se hace encontrar. ¿De qué es el documento firmado? ¿Qué dice? ¿De deuda? ¿De qué es? No, de contrato de alquiler. Es de un jugador. Ya, dice, se fue y no le pagó el alquiler. ¿Y ahora Claro, quiere no usted me que le pagó, pero antes de irse me hizo firmar, me llamó una señora para que la representante me lo pague, pero tampoco la señora me paga. Ya, pero No ha cumplido. el documento dice, ¿qué dice? ¿Que le deben del alquiler? ¿Eso Claro, exactamente. Y que ella se compromete a pagarme en fechas determinadas y sin embargo no ha cumplido. ¿Qué Bueno. puedo hacer? Ya, ¿A muy quién bien. voy a recurrir o cómo debo solucionar este problema? Ya, que le vaya bien, buen día. Buen Hasta día. luego, hasta luego. Bueno, es una deuda de alquiler. Hay una diferencia sustancial en las clases de deudas. Ya, cuando usted haga un contrato, hay dos cosas distintas, luego dos procesos distintos según sea la obligación. Si solamente se reconoce una deuda como deuda y nada más, entonces tiene que ir a un proceso ejecutivo. Si se reconoce una deuda por algo, por un servicio o por un producto, es un proceso ordinario, son cosas diferentes. Si esta es una deuda simplemente, habría que ver la cualidad del documento, ahí está establecido claramente cuál es la vía. Si es un documento simplemente de deuda, tiene que ir a un proceso ejecutivo, es decir, ejecutar la deuda porque una deuda se venció. Es decir, hasta tal fecha me tenía que pagar, no me pagó. Señor juez, pues entonces que me pague, oblíguele a pagarme, ¿no? Entonces hay que ir a un proceso ejecutivo. Y esto es con una demanda civil. Tiene que ir donde su abogado de confianza y demandar civilmente. Aunque no sé si será mucho o será poco. A veces las deudas pequeñas se quedan así porque cuesta más el proceso que cobrar la deuda. Entonces habrá que valorar esto, mi estimada señora. Tenemos otra llamada en la línea telefónica, se nos fue. Vamos a responder al TikTok que dice, ¿sirve un documento privado para la antícrisis? No, no sirve. ¿Por qué razón? Porque la ley establece, el Código Civil establece, que los contratos de antícrisis deben ser registrados. Si no, no son antícrisis. Es decir, que cualquier contrato de antícrisis tiene que ser con protocolo notarial y tiene que estar registrado en derechos reales porque la antícrisis es una hipoteca, es una pignoración. Si bien no genera intereses, genera la posibilidad de vivir a alguien en el inmueble y genera también derechos de retención, de privilegio, de devolución del monto de dinero, en fin. Entonces, todo contrato de antícrisis tiene que estar registrado en derechos reales. Si el dueño no quiere registrarlo en derechos reales, no es antícrisis. Se va a cobrar como una deuda, nada más, y no como una antícrisis, que llega a ser básicamente en términos procesales similar, pero no igual, porque usted no va a tener el privilegio de retención de la vivienda, ¿no? Porque a mí no me pueden sacar hasta que no me devuelvan mi plata de mi antícrisis, porque es una hipoteca. Pero si no tengo una antícrisis registrada, me van a sacar, pues, porque no la tengo registrada. Entonces corro el riesgo de no tener una garantía de devolución de mi dinero y encima corro el riesgo de que me desalojen de la vivienda. Entonces, no es lo que quiera el propietario, es lo que dice la ley y la antícrisis tiene que ser registrada. Con documento privado no hay antícrisis. Última llamada de la mañana al teléfono fijo. Buen día de Dios. Adelante, por favor, le escucho. Se nos fue. Bueno, ya no hay más tiempo. Estamos a un minuto de irnos. Amigos y amigas, gracias por su atención. La próxima semana la segunda parte de este programa dedicado a vivienda y todo lo que tenga que ver con la vivienda. Antícrisis, desalojos, inquilinos, no sé, lo que ustedes quieran, que ver con la vivienda la siguiente semana. 2 programas hacemos de una temática especial,
2 semanas de una temática abierta. Así que en la Radio Global los esperamos la siguiente semana. Que sea un fin de semana muy bendecido, así lo es, recordando, viviendo, sufriendo también como lo hizo nuestro Salvador, los que somos católicos, los que somos creyentes. Estamos viviendo esta Semana Santa en especial en una ciudad tan linda, tan colonial, tan religiosa como es nuestra capital, nuestra Sucre querida. Nos vamos simplemente reiterando nuestra dirección. Estamos en calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia, unos pasitos de la Capilla de la Virgen del Carmen. Estamos en el celular, si quiere hacer agenda para visitarnos en la semana, llámenos al 711-61-888. Ese es el teléfono del abogado Víctor Manuel Salinas Saavedra, quien soy yo, y les agradece mucho por su deferencia en la sintonía. Dios nos bendiga mucho en esta semana. Mañana resucita simbólicamente, una vez más, otro año más, nuestro Salvador, y con él que todos nuestros esfuerzos, toda nuestra fe, todos nuestros anhelos y bendiciones sean para el año entero. Estamos entrando a abril, así que esperemos que sea realmente maravilloso con la bendición de Dios. Yamil Aceituno, gracias. Hasta la siguiente semana. Amigos y amigas, muy buenos días y Dios nos bendiga.